Vamos a resolver dos problemas que se resuelven con sistemas de ecuaciones y en los cuales el planteamiento es similar. Recuerden que lo importante en un problema es todo este enunciado poderlo expresar a través de una ecuación. En ese planteamiento precisamente es cómo es que del enunciado se obtienen las ecuaciones. Entonces, para poder hacer el planteamiento, para poder llegar a las ecuaciones, voy a leer poco a poco el problema. Me menciona que en el mercado de la Merced, si ustedes se dan cuenta, aquí no hay ninguna referencia a una operación o a una igualdad con respecto a un dato. Lo primero que yo debo de calcular, lo primero que yo debo de observar van a ser todos los datos numéricos. Simplemente aquí me estaba dando una ubicación de donde se desarrolla todo este problema. Luego me dice que la docena. Yo pudiera pensar que el dato 12 es un dato numérico. Sin embargo, cuando me dice que es de margaritas, me está diciendo que son 12 objetos de una especie que es una flor. No es un dato, simplemente es una ubicación dentro del contexto del problema de qué es lo que estoy manejando, de qué es lo que estoy teniendo. Y luego me dice que cuesta 32 pesos. Ese dato que está haciendo referencia a una unidad que son 32, perdón, que son pesos, este dato sí pudiera yo pensar en que hay una igualdad debido a que dice cuesta, pero en ningún momento me está diciendo va a ser una igualdad a qué. Si yo digo que 12 margaritas cuestan 32 pesos, pues quizás lo que yo pudiera entender, entonces cada margarita, el costo de cada margarita. Y de ahí sí pudiera tener una ecuación, pero es muy simple, pues no he llegado a más cosas. Simplemente me está haciendo una ubicación de lo que cuestan estas 12 margaritas. Esta ecuación sí tendría sentido, pero no me están preguntando en ningún momento cuánto cuesta cada margarita. Por lo tanto, aunque si me pudiera llevar una ecuación muy simple, todavía no podría tener la seguridad que son las ecuaciones que me sirven para obtener el resultado de acuerdo a la pregunta que ni siquiera he llegado a la pregunta. Luego me voy a lo siguiente, dice hila de rosas. En el contexto, vuelve a decir que en el mercado de los Merced la docena de rosas cuesta 43 pesos. Entonces, tengo aquí otro dato, que otro dato son 43 pesos, pero no lleva ninguna igualdad anterior. Insisto, este cuesta sí es una igualdad a algo, pero vuelve a ser lo mismo. La docena de rosas es 43 pesos, por lo tanto cada rosa cuesta 43 pesos entre 12. Pero todavía no he llegado a la pregunta, solamente estoy viendo los datos y de ahí saber cuál es el dato que me ayuda a plantear una ecuación. Bueno, luego menciona que ya empieza la pregunta, ¿cuántas docenas? Entonces la pregunta debe ser referida a las docenas, no me importa cada flor, sino me importan las docenas, por lo tanto no tendría sentido las ecuaciones que planteé hace rato. ¿Cuántas docenas se vendieron en el día? Si se recolectó 3,013 pesos. Ahí viene otro dato. Este dato de 3,013 pesos también es un dato numérico que hace referencia a dinero. Pero si ustedes observan, también aquí viene una palabra que es recolectó. Y este recolectó me está diciendo que a lo largo de todo el día voy a tener una igualdad debido a lo que ocurrió en el día para recolectar 3,013 pesos. Eso me lleva a la conclusión que este dato sí tiene que ver con una ecuación, estos dos también, pero solamente me llevan a obtener el precio de cada flor. Aquí no, porque este dato numérico me lleva a una igualdad con respecto a las docenas, a la docena de margaritas que costó 32 y a la docena de rosas que costó 43. Este dato sí me lleva un planteamiento de la ecuación. Y luego me dice que se vendieron 78 docenas. Entonces viene otro dato numérico, donde este dato numérico me está hablando de una cantidad, de un número, y ese número es el número de docenas. Entonces me habla de 78 docenas. O sea que a lo largo del día, se vendieron 78 docenas.
Eso quiere decir que este vendiendo, que este verbo también me lleva a interpretarlo como una igualdad. Y esa igualdad, por lo tanto, también yo la puedo plantear como una ecuación. Entonces, las ecuaciones que yo voy a estar manejando van a obtenerse primero de algo que es el dinero y de otra cosa que va a ser la cantidad de docenas. Ahora, para yo poder plantear la ecuación de estos dos datos, que fue dinero y que fue docenas, yo debo de declarar mis variables. Entonces, los datos me ayudan a saber cuáles son las ecuaciones, pero las variables me ayudan a saber cómo plantear las ecuaciones a través de estos datos. Leyendo todo el contexto del problema, pues a mí me importan las docenas de margaritas y las docenas de rosas. Por lo tanto, yo puedo declarar que la M va a ser el número de docenas de margaritas y la otra variable, yo puedo decir que es la R, donde la R es el número de docenas de rosas. Son variables porque no conozco el número, que es precisamente lo que están preguntando. Entonces, a través de estos datos y de estas variables, yo ya puedo plantear las ecuaciones. Y para plantear la ecuación, pues las ecuaciones obedecen a estos dos datos. Va a haber una ecuación que habla de la cantidad de docenas y hay otra ecuación que habla del dinero que se obtuvo a través de la venta de estas docenas. Por lo tanto, observando las variables y los datos, la primera sería hablar de la cantidad de docenas. Eso implica que si M es el número de docenas de margaritas y le sumo el número de docenas de rosas que se vendió durante el día, voy a obtener 78. De ahí surge la primera ecuación. La primera ecuación está relacionada a la cantidad, a un número de docenas que se vendió. Y hablando de dinero, sabiendo que hay un dato numérico que hizo referencia al precio de la docena de margarita y al precio de la docena de rosas, entonces si yo multiplico esos 32 pesos por cada una de las docenas de margaritas y le sumo los 43 pesos que costó cada una de las docenas de rosas, en total voy a obtener un 3013. Ese 3013 está haciendo referencia a este dato numérico. O sea que esta ecuación va relacionada a la cantidad de docenas y esta ecuación va relacionado al dinero que se obtuvo por la venta de estas docenas. Una vez que se tienen las dos ecuaciones que se obtuvieron de saber de qué tipo iban a ser las ecuaciones, una de cantidad, una de número de docenas y otra de dinero, basado en estas variables y basado en estos precios, entonces ya puedo comenzar el procedimiento. Sabemos que el procedimiento tiene que ver con todo lo que se ha aprendido en el curso de álgebra. Y este procedimiento me lleva a que si yo tengo dos ecuaciones, procedimiento. Si yo tengo dos ecuaciones, entonces yo lo puedo resolver por sistema de ecuaciones y voy a escoger el método de suma y resta. Y en el método de suma y resta, sabemos que lo que se debe de hacer es que los coeficientes sean simétricos. Y para que los coeficientes sean simétricos, entonces estas dos ecuaciones deben tener deben ser múltiplos para multiplicarlos de tal manera que sean idénticos. Este coeficiente de las margaritas es 1, este coeficiente de las rosas es 1 también, y 32 pues obviamente es múltiplo de 1, lo mismo el 43, escogiendo el más pequeño, se debe trabajar con el coeficiente de las margaritas. Entonces el procedimiento me lleva a que yo debo de multiplicar la segunda ecuación, perdón, la primera ecuación por menos 32. Haciendo eso yo voy a asegurar que los coeficientes sean el mismo número y diferente signo. Entonces voy a multiplicar por menos 32 a la primera ecuación, que es M más R es M más R, que es el número de docenas de margaritas más el número de docenas de rosas, igual a 78, que también lo voy a multiplicar
por menos 32. Recuerden que por la propiedad de la igualdad, lo que se hace del lado izquierdo también se debe de hacer del lado derecho. Entonces, al hacer la multiplicación, yo tengo que menos 32 por m me queda menos 32m. Y menos por más me da menos 32r. Y luego la multiplicación en el número derecho, menos por más me da menos. Y vamos a hacer las operaciones marcadas aquí, que es 78 por 32. Le hago de este lado un 78 por un 32, es 2 por 8, 16, llevo 1, 2 por 3, 7, 14, y una que ya es 15, 3 por 8, 24, llevo 2, 3 por 7, 21, y 2 son 23. Por lo tanto, aquí es 6, aquí es 9, aquí es 4, y aquí es 2. Y aquí puedo escribir que el resultado es menos 2496. 2496. Entonces, a esta parte del procedimiento lo que hago es lo que hago es que los coeficientes de alguna variable, en este caso la m, los dos sean simétricos. Una vez que ya logré el objetivo, lo que puedo hacer dentro del procedimiento es hacerlas simultáneas, o sea, hacer operaciones entre ecuaciones. Por lo tanto, la segunda ecuación es 32m más 43r igual a 3013, y la primera ecuación, que la multiplico por menos 32 para que los coeficientes fueran simétricos, es menos 32m menos 32r, y es el resultado de la multiplicación que habíamos hecho hace rato. 16, 2, 14, 15, 3, 24, 3, 20, 23, y que esto me da un menos 2496. Hacerlas simultáneas sabemos que es hacer operaciones entre ecuaciones. Si aquí hago una operación, el ley de la resta, como es más y menos, predomina el signo más, pero como son iguales los números, el resultado me da 0. Luego aquí, al hacer ley de la resta, el resultado va a ser positivo, debido a que el número más grande es positivo. 2 para, realizo la resta, 2 para 3 es 1, 3 para 4, 11, y esto es 11r. También aquí hago lo mismo, ley de la resta. Uno es positivo, el otro es negativo. Como el 3013 es más grande, este va a quedar positivo, el cual lo escribo. Y realizo la resta. 6 para 13 son 7. Llevo una. Este se hace 10. Para 11 es 1. Llevo una. Este se hace 5. 5 para 10 es 5. Y como este era 10, 2 más 1, 3. Y 3 para 0, 0. Entonces el resultado me da 517. Y ahí 6, 6, 4, 7, 10, 11, llevo 1, 5, 10. Ok. Entonces de aquí yo ya veo que si sumo 0 más 11r, de todas maneras me sigue dando 11r. Y acá no hay operación, me queda 517. Tengo una operación de multiplicación, por lo tanto la operación inversa es la división. Eso quiere decir el 517 va a ser dividido entre el 11. Por lo tanto, la R va a obedecer a una división del 517 entre el 11. Realizamos la operación inversa. Entonces aquí me queda que esto es de a 4. 4 por 1, 4. Para 11 son 7. Llevo 1. 4 por 1, 4. Con el que lleva 5 es 0. Bajo el 7. Aquí me toca el 7. 7 por 1, 7 es 0. 7 por 1, 7 es 0. Por lo tanto, la R que representaba el número de docenas de rosas es 47. Teniendo este valor, lo sustituyo en alguna de las ecuaciones iniciales. Eso es lo que marca el método. Entonces sustituyo en alguna de las ecuaciones iniciales. De esas ecuaciones iniciales, la que debo de elegir es la que tenga el coeficiente más pequeño. Por lo tanto, de las dos ecuaciones, pues la más fácil es m más r igual a 78. Por lo tanto, al hacer la sustitución, obtengo que una m, o más bien escribo que la m más la r, que es 47, me da como resultado 78. Eso implica que
debo de hacer operaciones inversas, que es la resta. Entonces, 7 para 8 es 1 y 4 para 7 son 3. De aquí ya sé que el número de docenas de margaritas es 31 y de rosas es 47. Respondiendo a la pregunta, ¿cuántas docenas se vendieron en el día? Entonces, bajo el contexto de la pregunta, yo debo de mencionar o debo de escribir que en el día se vendieron 47 docenas de rosas y 31 docenas de margaritas. Y ya que me estoy dando respuesta al problema, recordemos que el problema siempre se debe de contestar en términos del contexto de lo que mencionó en el enunciado. Bueno, el planteamiento, que es lo importante de explicar aquí, es detectar datos y detectar cuáles esos datos son una ecuación, debido a que antes hay un verbo que me llevó a una igualdad. Este cuesta, representa igualdad, pero no me estaban hablando en la pregunta del costo de cada una de las flores, sino estaban hablando del costo de las docenas. Por lo tanto, estos dos cuestas no me interesa la igualdad porque solamente me llevaría a obtener el valor de cada flor. Sin embargo, este 3013 que dice en el día se recolectó, este recolectar también me menciona igualdad, pero aquí sí ya está hablando de una ecuación debido a que es lo que ocurrió durante todo el día y donde vienen involucrados estos otros dos datos. Entonces hay dos datos que nada me sirven de referencia y dos datos donde sí me menciona de qué tipo debe ser la ecuación. Unido con estas variables, hay una ecuación que es de cantidad de docenas y hay otra ecuación que es referida al dinero, cantidad de docenas y dinero. Bueno, veamos el siguiente problema. El siguiente problema se plantea de una manera similar. Me dice que en una paletería se venden frappés y malteadas. Entonces, ya me estoy ubicando que en esta paletería hay cierta venta de productos. Aquí eran docenas de margaritas y rosas en la Merced. Y aquí son frappés y malteadas en una paletería. Todavía no llegamos a los datos numéricos. Para preparar un frappé se usan 3 bolas de nieve. Este 3 ya me está haciendo referencia de un dato numérico. Entonces, en el planteamiento, lo primero que debo de observar son los datos numéricos, planteamiento. Entonces, el primer dato numérico que aparece es un 3. Ese 3 se hace referencia a 3 bolas de nieve. Entonces, este 3, vamos a decir que son 3 bolas de nieve, para acordarme. Y ese dato numérico está haciendo referencia al frappé, dato que es del frappé. Si ustedes se dan cuenta, aquí arriba me está haciendo referencia este 32. Perdón, este 32 está haciendo referencia a margaritas. Por eso yo sé que este 32 pertenece a las margaritas. Pero aquí hay dos cosas. Aquí son bolas de nieve y también son frappés. Entonces son 3 bolas de nieve que están relacionadas al frappé. Como no hay nada antes que me indique una igualdad, pues nada más es una referencia de la receta, si lo quieren ver así. Luego, también me dicen que hay otro dato numérico, y ese otro dato numérico son 100 mililitros. Y esos 100 mililitros son de leche, nada que ver con las bolas de nieve. Entonces, este otro dato numérico también pertenece al frappé, porque me están dando una receta, y yo sé que va a ser 100 mililitros y 3 bolas de nieve. Todo esto está referido al frappé, pero todavía no tengo una referencia de una ecuación porque antes no hay una igualdad con algo más. Apenas me están describiendo las recetas para hacer el frappé. Luego, me dice que para hacer una malteada se usan 2 bolas de nieve. Entonces viene otro dato numérico, donde ese dato numérico son 2 bolas de nieve. Pero esas 2 bolas de nieve ahora son referidas a hacer una malteada, similar a lo que me dijeron del frappé. Si se dan cuenta, el planteamiento de aunque también estoy describiendo datos numéricos, no tiene mucho que ver porque aquí ya son más datos que me están
poniendo. Ven, aquí ya van 3 datos. Y aquí para el tercer dato ya estamos hablando de la ecuación. Y aquí y en este apenas me están dando las recetas. Entonces, los dos tienen que ver con analizar los datos, pero las ecuaciones aquí todavía no las he podido observar, apenas vienen las recetas. Luego viene un 400 mililitros de leche. Entonces hay otro dato numérico, donde este otro dato numérico también pertenece a la malteada, pero aquí me hace referencia de 400 mililitros de leche. Tampoco está haciendo referencia a la igualdad, solamente está hablando de una receta. Esto es para el frappé y esto es para la malteada. Son datos numéricos, pero aún no me llevan a una ecuación. Luego me dicen, si se quiere optimizar los recursos, o sea, aprovechar al máximo las bolas de nieve, que no sé cuántas sean, y los mililitros de leche, me preguntan cuántos deben elaborar de cada uno si cuenta con 133 bolas de nieve. Fíjense como que hay otro dato. Y ese otro dato ya me está hablando que cuenta. Al decir que cuenta, esta palabra ya me está haciendo referencia a una ecuación, perdón, me hace referencia a una igualdad y esa igualdad tiene que ver con el planteamiento de una ecuación. Entonces este dato de 133 bolas de nieve ya lleva una igualdad y esta igualdad obedece a todo lo que está ocurriendo en esta sección del problema. Ahorita vamos a analizarlo. Entonces, este dato sí me está diciendo que hay una ecuación que va a ser referida a las bolas de nieve. Las otras no, porque solamente me están describiendo lo que está ocurriendo para elaborar un frappé o para elaborar una malteada. Y luego me dice que tiene también 18.1 litros. Entonces viene otro dato numérico donde ese dato me está hablando de los litros de leche. Entonces tengo 18.1 litros de leche. Como me dice que cuenta, también está relacionado a la igualdad. O sea, hay una igualdad hacia las bolas de nieve, hay una igualdad hacia los litros de leche y por lo tanto también esto está haciendo referencia a una ecuación. Por lo tanto, en este problema, a diferencia del otro, aquí nada más tengo 4 datos numéricos, 2 son de referencia y 2 me marcan el tipo de ecuación. Aquí hay 4 de referencia y 2 que me marcan el tipo de ecuación. Entonces, ya sé que una ecuación va a obedecer a las bolas de nieve, donde se involucran los frappés y las malteadas, y otro dato van a ser los litros de leche, que se está relacionado también a las frappés y las malteadas. De ahí, por el contexto del problema, yo puedo entonces declarar mis variables. Y las variables obedecen a lo que se está mencionando en todo el contexto del problema. Si se dan cuenta, me dicen cuánto se deben de elaborar de cada uno. Y dentro de lo que estuvimos leyendo, pues lo que se deben de elaborar son frappés y lo que se deben de elaborar son malteadas. Por lo tanto, los frappés, la F va a ser el número de frappés que se elaboraron durante el día. Y la M me va a representar el número de malteadas que se van a elaborar durante el día, malteadas. Por lo tanto, estas variables propiamente no están declaradas, sino en el contexto del problema sabemos que vamos a hacer frappés y malteadas y lo vamos a vender a una paletería. Como no conocemos cuántas van a ser, por eso son variables. Estas 3, este 100, este 2, este 400, este 133 y este 18.1 son constantes, por eso se llaman datos. Los datos me sirven para hacer referencia y me sirven para saber de dónde voy a obtener la ecuación. Con todo esto, entonces, yo debo de ver que van a surgir ecuaciones y una ecuación va a ser referida a las bolas de nieve y otra va a ser referida a la leche. Vean acá como una ecuación es a la cantidad debido a que me dieron un dato de cantidad de docenas y otro dato que me dieron del total de dinero. Aquí no estamos manejando ni dinero ni cantidad. Lo que estamos manejando aquí van a ser bolas de nieve y van a ser litros de leche. Por lo tanto, el dato relacionado a las bolas de nieve, sabemos que 3
3 bolas de nieve que se utilizan para cada frappé y 2 bolas de nieve para que se utilizan para cada malteada y que se interpreta como una suma, y 2 bolas de nieve que se utilizan para cada malteada, me va a dar en total el número de bolas de nieve que tengo en existencia, que son 133 bolas. ¿Ven la diferencia? Aquí esta me habla de cantidad. Nunca estoy diciendo cuántas, porque yo sé que es el número de margaritas, de docenas de margaritas, y aquí el número de docenas de rosas. Aquí tengo que decir que son 3 bolas de nieve para cada frappé y 2 bolas de nieve para cada malteada, para que me dé un total de 133 bolas. El planteamiento se analiza igual a través de datos y de variables, pero las ecuaciones aquí tenían que ver con el número de docenas y el dinero, y aquí las ecuaciones van a tener que ver con el número de bolas de nieve y la cantidad de leche utilizada. Bueno, entonces esta ecuación fue referido a las bolas de nieve. Ahora vamos a ver la ecuación referido a la leche utilizada para hacer frappés y para hacer malteadas. Por lo tanto, aquí me están diciendo 100 mililitros. Entonces, 100 mililitros que se utiliza para elaborar cada uno de los frappés, que no sé cuántos fueran, le voy a sumar los 400 mililitros que voy a utilizar para elaborar cada malteada. Y en total van a ser 18.1 litros. Como aquí estoy haciendo referencia a mililitros y aquí también, entonces no puedo escribir 18.1, sino escribiría 18.100 mililitros de leche. Siempre hago una conversión de litros a mililitros y de ahí ya tiene están estandarizadas las unidades porque son mililitros, mililitros y mililitros. Basándome en estas dos ecuaciones, pues ya me doy cuenta que tengo una similitud en coeficientes, pero antes de hacer eso, lo que puedo hacer es simplificar la ecuación. Recuerden que simplificar la ecuación es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, si yo quiero simplificar la ecuación, yo puedo dividir esta ecuación, todos sus miembros, entre 100 para que me queden números más pequeños y no estar trabajando con números más tan grandes. Por lo tanto, si divido entre 100, que ya es parte del procedimiento, ya terminó el planteamiento, ahora ya voy a empezar con el procedimiento. Recuerden que el procedimiento es aplicar todo lo que yo aprendí de álgebra. Entonces, en este procedimiento, sé que simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Por lo tanto, aquí tengo una f más 4m igual a 181. Y eso me lleva a ecuaciones más simples. Bueno, entonces tengo dos ecuaciones. La primera ecuación es 3f más 2m igual a 133. La segunda ecuación era de mililitros, que al simplificarla me queda solamente f más 4m igual a 181. Y de aquí ya puedo aplicar el método para resolver ecuaciones, donde el método que voy a utilizar es el de suma y resta. En el método de suma y resta, debo de hacer que los coeficientes sean simétricos, o sea, mismo número y diferente signo. Ustedes observan, aquí tengo un coeficiente 1, aquí tengo un coeficiente 3, estos pueden ser simétricos. Y aquí también, porque tengo un coeficiente 2 y un coeficiente 4, que también pudieran ser simétricos porque son múltiplos. Entonces, para trabajar con números más pequeños, voy a utilizar o me voy a ir hacia los coeficientes de la m. Para que los coeficientes sean iguales, entonces ya el método de suma y resta me lleva a multiplicar la primera ecuación por menos 2. ¿Por qué por menos 2? Porque si multiplico el 2 por el 2, esto me da un 4, ya se igualaron los coeficientes y el menos es para que sean simétricos con diferentes signos. Recuerden que primero analizo los que sean múltiplos y ese múltiplo me da referencia del número a utilizar, o si no multiplico la ecuación de arriba por el número de abajo y la ecuación de abajo por el número de arriba, que esa es la otra opción. Entonces vamos a multiplicar la primera ecuación por menos 2. Eso quiere decir que por menos 2 voy a multiplicar la ecuación que es 3f más 2m
igual a 133 por propiedad de la igualdad. Lo que hago del lado izquierdo también lo hago del lado derecho. Por eso multiplico ambos números de la ecuación por menos 2. Eso ya es propiamente propiedad de la igualdad, que es un concepto que ya se mencionó durante el curso. Entonces realizo la multiplicación. Menos por más me da menos, 2 por 3 son 6, aquí es 6F, menos por más menos, 2 por 2 me da 4, 4M, igual menos por más es menos, 2 por 3 son 6, 2 por 3 son 6 y 2 por 1 son 2. Y ya tengo la ecuación donde me observo que los coeficientes de la M son simétricos. Entonces, ya que tengo los coeficientes simétricos, puedo hacerlas simultáneas. Por lo tanto, aquí abajo escribo la ecuación 2, que es F más 4M, que es como resultado 181. Y las puedo hacer simultáneas. Esta era la primera ecuación. Esta era la primera ecuación que habla de las bolas de nieve. Y esta es la segunda ecuación que habla de mililitros, que simplificando me queda más simple. Me quedan los coeficientes más pequeños. Las hago simultáneas. Hacerlas simultáneas es hacer operaciones. Por lo tanto, aquí, si este es menos y este es más, es ley de la resta. Se conserva el signo del número mayor, que es 6, y hago la resta entre 6 y 1. 1 para 6 son 5. Por lo tanto, aquí es 5F. Aquí, como son simétricos, la suma me va a dar 0. Y aquí es lo mismo. Es ley de la resta, porque este es negativo, este es positivo. Son signos diferentes. Se mantiene el signo del mayor y realizo la resta. 1 para 6 me da 5. 8 para 16 son 8. Llevaba 1. Este se hace 2 y 2 para 2 me da 0. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones me llevó en el procedimiento a que lo único que tengo es menos 5F, es menos 5F, es menos 85. Es menos 85. Ahora bien, aquí hay una multiplicación, la operación inversa es la división. Por lo tanto, lo que voy a hacer es dividir el menos 85 entre el menos 5. Al hacer la división, este menos entre menos me da más, el cual no se escribe. Y lo único que debo de hacer es la división de este 85 entre este 5. Entonces, si hago la división del 85 entre el 5, me toca de a 1, sobran 3, bajo el 5 me toca de a 7 y este 0. Por lo tanto, yo ya sé que el número de frappés elaborados son 17 y lo que debo de hacer, lo cual me marca el método en el procedimiento, es que debo de sustituir este valor en alguna ecuación de las iniciales. Entonces, de las ecuaciones iniciales tengo esta y tengo esta. Si se dan cuenta, los números más pequeños, pues pudiera ser la de arriba o la de abajo, como que hay un 181 y aquí hay un 133. Prefiero trabajar con esta a la hora de la sustitución. Y entonces, sustituir es reemplazar. Así que voy a escribir un 3, que va a multiplicar a la F, pero ya sé el valor de la F, que es 17. Y le voy a sumar un 2 por M y el resultado es 133. Al realizar operaciones, 3 por 7 es 21, llevo 2, 3 por 1 es 3, esto es 5, más 2M es 133. Ya no puedo realizar operaciones, entonces aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, eso quiere decir que le voy a restar 51 a 133, y si hago la resta, 1 para 3 es 2, y 5 para 13 es 8, por lo tanto 2M es 82, y al haber aquí una multiplicación, la operación inversa es una división. Eso quiere decir que el 82 va a ser dividido entre el 2, y si hago la división de 82 entre 2, me tocaría 4, 2 por 4, 8, por 8 son 0, y 2 por 1, 2, para 2 es 0. Por lo tanto, al realizar la operación inversa, aquí obtengo un 41 que va a ser M. Bajo el contexto de lo que ya definí de mis variables, F es el número de frappés, entonces se elaboraron 17 frappés y 41 malteadas. Me están preguntando cuántos deben de elaborar cada uno.
Entonces, si se quiere optimizar los recursos, yo debo de responder. Recuerden que el último paso es responder a la pregunta. Así que yo escribo que para optimizar recursos, o sea, aprovechar al máximo y que no sobre nada, se deben elaborar 17 frappés y 41 malteadas. Recuerden que siempre se debe contestar de acuerdo al contexto del problema. Recapitulando, los dos problemas, no está la ecuación directa, tengo que estar leyendo para detectar cuáles son los datos que me sirven y que me van a llevar a una ecuación, y cuáles son los datos que también me sirven, pero que solamente hay algunos que me llevan a ecuaciones. Aquí hay una ecuación referida a la cantidad de docenas, otra referida al dinero que se obtuvo, y aquí no juega importancia la cantidad de frappés en la ecuación, porque lo importante de la ecuación es una ecuación relacionada a las bolas de nieve y otra ecuación relacionada a la leche utilizada. Aquí hubo 6 datos, solamente 2 me hacen referencia a ecuaciones, y aquí hubo 4 datos. Son dos problemas que se parecen, solamente hay que detectar de dónde se obtienen las ecuaciones.